Julio Zelaya. Julio, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido a este distinguido grupo. Te dejamos pues por ahí la palabra y esperamos que todos pues podamos estar atentos a cada uno de los consejos y los temas que Julio nos tiene. Cualquier duda, cualquier consulta, pregunta, algunos ya nos las hicieron llegar por correo electrónico. Conforme vayan teniendo, por favor, escríbanos en el chat para poder ir abordando y también resolviendo pues esas dudas que todos puedan tener. Así que, Julio, bienvenido, muchísimas gracias y te dejo pues por ahí ya el control. Muchísimas gracias, solo voy a cambiar acá mi presentación. Fíjate, Julio, que no te escuchamos. ¿Me escuchas ahí? Listo. ¿Me escuchas? Súper. Excelente. Muy buenos días a todos y todas y me da muchísimo gusto estar compartiendo con ustedes. Gracias, Jenner, por la invitación. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante y sobre todo muy actual. Y vamos a hablar de qué está pasando con las personas a nivel mundial. Voy a hablarte de algunos vaticinios sobre el futuro del trabajo y sobre todo trataré de darte muchas herramientas que puedan servirte en estos momentos de cambio. Y lo primero que quisiera hacer es empezar con una estadística. Y quiero que veas esta estadística. Y esta es una pregunta que quisiera dejarla allí. 70% de las personas no disfrutan su trabajo. Y ese es el estudio de Gallup sobre el compromiso organizacional y qué tanto las personas disfrutan lo que hacen todos los días. Ahora imagínate esta estadística. Y acá es lo que nos dice, el 29% de las personas les gusta su trabajo, están comprometidos, 52% no lo están, quiere decir, están probablemente frustrados con su trabajo, pero adentro del barco, y un 19% están activamente frustrados y tratando de salir corriendo de ese barco. Y la pregunta que yo te haría es, ¿qué implicación tiene una métrica como esta? Y déjame decirte que las personas no renuncian necesariamente físicamente del trabajo, pero renuncian emocionalmente. Eso quiere decir que renunciaron, pero se quedan. Y esto tiene una implicación muy importante de esas personas que se quedan en la organización a pesar que no están comprometidas en ella. Y en época de crisis, esta frase me encanta: mayor presión, menor tolerancia. ¿Y esto qué implicación tiene? Que en época de crisis, si las cosas no iban bien con la organización, te puedes imaginar, ahora es tal cual como agitar una bebida gaseosa y luego esperar poder tomártela. A mayor presión, mayor tolerancia. Y en una época como la que estamos viviendo, si las cosas no iban bien en el trabajo, las personas estarán por mucho más frustradas, mucho más a la expectativa de qué va a ser la organización, y los problemas, sin duda alguna, permanecerán allí. Y esta gráfica me gusta mucho. Las personas no renuncian a empresas, renuncian a personas, y particularmente renuncian a malos jefes. Hay una organización que incluso le decían a su presidente, le decían Thanos, y decía, mira, él con un chasquido nos evapora de la organización. Y te puedes imaginar que le llamaran Thanos a este presidente de la organización. Así que, ¿cómo es tu organización? ¿Qué estás comunicando? ¿Qué cosas estás permitiendo que ocurran? Cuando nosotros veíamos entre ustedes, cuando revisábamos las preguntas que les hacíamos llegar cuando se inscribieron a este webinar, quiero que veas cuál fue el reto que identificaron. Decían, uno, ¿cómo gestiono el compromiso? ¿Cómo hacemos que las personas se adapten? Horarios reducidos, qué pasó con las suspensiones, flujo de efectivo,
muchos cambios constantes, y aquí están las palabras que ustedes dijeron más veces como retos que estaban teniendo. Y sin duda estamos viendo que es una nueva realidad para la que algunas empresas estaban más adaptadas que otras. Habían empresas que ya estaban haciendo un ejercicio de teletrabajo más extensivo que otras. Por otro lado, ¿qué acciones hemos tomado? Y acá nos dicen, hemos dado apoyo, comunicación, nuevas estrategias, conversaciones, hemos hablado de los objetivos, etcétera. Y sin duda, la palabra que aparece acá más en grande es una de las acciones cruciales que deberíamos de tener en esta época de cambio. Lo que tú no digas oficialmente, las personas lo van a inventar. Y por lo tanto, la comunicación de una fuente confiable y que se sepa que es la fuente oficial es fundamental en estos momentos. ¿Y qué piensan que va a tener de impacto en esta crisis los colaboradores? Y en efecto, para quienes están preguntando, vamos a mandar un resumen de esta conversación con muchísimo gusto para que la puedan tener. ¿Y qué impacto tendrá esta crisis en los colaboradores? Y acá vemos algunas palabras: recarga, incertidumbre, nuevos temas laborales, cumplimiento. Y nos damos cuenta, en efecto, la palabra fundamental es incertidumbre. Y esto a nivel mundial estamos viendo que no se sabe cuándo esta crisis puede terminar. Hay diferentes pronósticos. Lo que es un hecho es que el pronóstico más favorable, el más optimista, nos dice Q4. Eso quiere decir de octubre en adelante vamos a empezar a tener cierta normalización, pero será escalonado por fases y hay algunas cosas que pareciera que estarán para quedarse. Nuevos protocolos de distanciamiento social, nuevas normativas en temas de teletrabajo, etcétera. ¿Cuántas webinars has participado? Es muy familiarizado con el tema digital por la naturaleza de mi trabajo y los clientes que tengo internacionales, pero muchas personas nunca lo habían experimentado, no sabían lo que era ingresar a plataformas como la que estamos utilizando. Y vemos que ha tenido un crecimiento exponencial alrededor del mundo. Y en general, ¿qué preocupa a los colaboradores? Y déjame darte diversos estudios que hemos estado corriendo en Latinoamérica y el resumen es este. ¿Qué pasa si soy positivo con COVID-19? ¿Qué pasa si en un diagnóstico salgo positivo? ¿Cuál es el protocolo en la organización? Y hazte la pregunta si tienes una respuesta oficial a esto, puesto que el no tenerla impactará el compromiso de tus colaboradores. 2, tendré trabajo a fin de mes. Personas que están sufriendo con una base de estabilidad, a ver si voy a tener trabajo o no. Otras personas, ¿cómo hago para que me alcance el dinero? Y están preocupadas puesto que se está ganando menos en muchos casos, pero los costos siguen siendo los mismos. Nada cambió que impactara para aminorar los costos que teníamos. ¿Cómo hago para manejar el estrés? Estamos teniendo muchos estresores diferentes. Tengo a mis 2 hijos allá arriba también haciendo videoconferencias como la que estamos haciendo nosotros. Si tú te has dado cuenta y ya te llegó tu recibo de luz, nunca habíamos pasado 24 horas al día en casa y los gastos están creciendo exponencialmente, entre un 30 a un 40%. Si te has dado cuenta, ahora hay que trabajar más y no necesariamente ganar más, porque el mundo digital implica muchas veces hacer más trabajo y adaptarnos a cosas que no estábamos familiarizados utilizando. ¿Cómo hago para que me alcance el dinero? La puse acá repetida, imagínate, esta es tan importante que hasta la repetí 2 veces, pero esta es una presión importantísima, la variable del dinero y la estabilidad. Y finalmente, ¿cómo hago para no sentirme en general harto? Personas que dicen, mira, todos los días los siento iguales. Ya estoy cansado, cansada, me toca hacer muchas cosas múltiples veces y pareciera que no tengo escapatoria. Y nuestros periodos de recuperación, si tú antes te ibas a la playa para relajarte un poco, nos damos cuenta que eso no lo estamos teniendo y eso cansa y estresa exponencialmente más. Así que quiero ponerte este contexto para decirte
el compromiso de los colaboradores está afectado por una variable situacional, pero esa variable situacional es tan fuerte que hará que todas las diversas variables de la organización estén afectadas. Entonces, ¿qué harías si yo te dijera, tengo una idea creativa en esta sensación, donde estás bajo la lluvia, mojándote? ¿Qué harías? Pues lo primero que me dirías es, antes de pedirme algo, ve y asegúrate que ya no estés bajo la lluvia. Así que lo primero que quisiera decirte es que el compromiso tiene que ver con la situación de cada colaborador. Si los colaboradores no están sintiendo lo básico, que es la garantía de su trabajo, no esperes que estén comprometidos con otro tipo de cosas. Por ejemplo, más protocolos de seguridad. No esperes esto si lo básico no está cubierto. Si no saben y no están bien comunicados en lo básico de la normativa de la organización. Así que déjame darte un contexto del mundo laboral de hoy para ir hablando de herramientas, pero dentro de este contexto. Peter Diamandis, uno de mis mentores, manda un correo en febrero del 2020, el 23 de febrero, y nos dice, ¿qué pasa en Estados Unidos en donde el desempleo es de apenas un 4%? Y además hay 7.4 millones de nuevas vacantes de empleos, pero apenas 6 millones de personas buscando trabajo. Y decía, estamos en una buena época. Y quiero que veas la fecha, 23 de febrero del 2020, puesto que las estadísticas actuales nos dicen que al día de hoy hay 30.3 millones de personas desempleadas en Estados Unidos, lo que implica casi un 20% de toda la fuerza laboral. Para ponerlo en contexto, toda la Unión Europea está representando en este momento un desempleo de casi igual 35 millones de personas. Y de acuerdo a McKinsey, se proyecta que esta cifra puede doblarse a llegar a 60 millones de personas desempleadas, casi un 40% de la fuerza laboral total de Estados Unidos. Y esto tiene un impacto en diversas industrias. Imagínate la industria cinematográfica. Aquí estamos viendo cambios importantes. Esta película, que es la secuela de la primera película de los Trolls, fue lanzada únicamente en plataformas de streaming digitales y batió todos los récords. Y nos dice, en 3 semanas, esta secuela ha hecho más dinero a Universal que la original durante 5 meses en teatro. Para que tengamos esto en contexto de cómo impacta en las métricas del negocio, el CEO de Universal dice, estamos muy felices. En el caso de los cines ganábamos 50%, pero en el caso de streaming ganábamos 80%. Y estamos muy contentos con este récord. Cuando él dice esta estadística públicamente, su socio principal, todos los cines de Estados Unidos, nos dicen, dado lo que acabas de decir, ya no vamos a proyectar películas tuyas nunca más. Y se empieza a romper una dinámica. Así que esto ilustra lo que te decía. Cómo mantener el compromiso depende mucho en qué época estés. No es lo mismo en época de bonanza tener un problema que en época de vacas flacas, en donde tenemos cualquier cosa puede estallar, como lo estamos viendo acá. Mucho está pasando incluso en las casas, está creciendo la violencia doméstica, está creciendo por el número de divorcios, por ejemplo, también creciendo por mayor presión. Estamos bajo una época de más presión. Mira qué está pasando en los malls en Estados Unidos. Simon, que es de los dueños de los malls más importantes de Estados Unidos, nos dice que tienen a nivel global casi 263,000 tiendas cerradas. Imagínate el impacto en una industria que depende de personas que lleguen a un mall. Y se estima que 100,000 de estas 263,000 no volverán a abrir. Y lo estamos viendo en quiebras. En Guatemala ya estamos viendo diversos negocios que ya no van a regresar cuando se reaperture totalmente la economía. Y lo más preocupante es que tenemos consumidores que dicen que no van a regresar aun cuando se hayan quitado las restricciones.
Entonces tenemos cambios en los consumidores, cambios en el entorno económico, y eso hace que todas las empresas estén bajo más presión. Mira esta diferencia de noticias. American Airlines reporta su primera pérdida desde que estuvieron en quiebra. Ellos habían estado en quiebra hace unos años y reportan una pérdida de 2.2 billones de dólares por falta de tráfico. Y si comparamos con Verizon, que es como decir Tigo en Guatemala, mira la diferencia de sus resultados. 1.200% de crecimiento en tráfico en sus redes. Así que sin duda, algunas industrias perdiendo y otras ganando. Por otro lado, miremos qué empleos se están perdiendo. Y nos damos cuenta que se están perdiendo empleos en el retail y todo lo que tiene que ver con ventas en retail. Quienes trabajan en lugares de alimentos, en restaurantes, cocineros, y están creciendo las demandas de empleo, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con salud. Y el principal es de traductores e intérpretes, cosa que no sería extraño, puesto que estamos trabajando a distancia y tenemos que estar conversando con personas en diferentes idiomas y de diferente forma. Pero acá tú podrías decir muy bien, pero el tema de salud entonces es el que está inmune a esta crisis, que bueno, pero quiero que veas que el entorno laboral también lo impacta la tecnología. Acá tú tienes las nuevas enfermeras de compañía. Acá tú estás viendo que esto ya existe en muchos hospitales. Ya no son personas las que están dando compañía, sino que son robots. La enfermera del futuro, acá la estás viendo. Concierge. ¿Qué quiere decir los concierge? Son esas personas que te reciben en los lugares y te dan una mascarilla, te toman la temperatura, te están ayudando a desinfectarte las manos. También son robots en una sociedad libre de contacto cada vez más. Por otro lado, las entregas. Estos son las máquinas de entrega en China totalmente robotizadas. Se están utilizando para alimentos, para entregas de insumos médicos, para insumos incluso para mascotas, y todo esto automatizado. Por otro lado, el testeo se está haciendo cada vez con robots. Aquí tú ves un robot que está tomando la temperatura, que está revisando ciertas cosas con cámaras. Y esto implica que a pesar que está creciendo el personal médico, también hay una variable que tiene que ver con tecnología. La desinfección de hospitales también se está dando a través de robots. Así que tenemos un mercado laboral, por un lado, impactado por la crisis de COVID-19, pero por otro lado, un incentivo a la sustitución tecnológica. Y esta es una variable que va a impactar las organizaciones cada vez más fuerte, y esta crisis vino a acelerarlo. Así que COVID-19 no está escribiendo la historia, no la está redefiniendo, pero la está acelerando. Seguramente nosotros en nuestras empresas habíamos hablado de la famosa transformación digital, pero hoy estamos forzados a tener que aplicar. Si tenías planes de tener aplicaciones para servir a tus clientes, bueno, si ahora no lo tienes, estás en serios problemas de poderlo hacer rápidamente. Y esto es lo que está haciendo esta crisis, acelerando cosas que antes probablemente ya estaban. Así que si alguien detestaba su trabajo, ahora que lo está haciendo desde su casa, no va a amar su trabajo, probablemente va a acelerar esa crisis que tenía, pero además no va a tener la oportunidad de hacer nada al respecto, puesto que las personas van a querer ahora apreciar mucho más esos trabajos que tienen. Quiero que veas Nhân viên KFC, anh rất yêu nghề. Mùa Covid ghé, giao hàng sạch mê. Một là sát khuẩn kỹ càng, khẩu trang mang sẵn nhanh ship hàng. Hai là bộ thích nhẹ nhàng. Em đến sẵn sàng tiền dư. Ba, khử trùng cái sạch miễn chê. Bày biện tất cả chỉ chờ khách ra. Bốn là em bước ra xa, cách đúng 2 mét mới là chuẩn nha. KFC, vẫn ngon đêm vì vậy
phê, lại còn tinh tế, an toàn như trẻ, đỉnh cao quá thế, nhẹ nhàng thả tiền vào túi, đặt lại trên ghế. Cảm ơn Eno. Vẫy tay chào khách, em hạnh phúc, khử trùng sạch ghế em mang về, chúc khách luôn miệng luôn khỏe nghe, luôn khỏe nghe. Vậy cứ ở nhà, KFC qua, an toàn khỏi nghỉ, Covid tránh xa, thỏa ghiền ngay nha. Y nos damos cuenta que tenemos una nueva lógica, incluso KFC adaptando sus franquicias a esta nueva normativa de distanciamiento social. Ahora, ¿qué observaste en el comercial? En este comercial había mucho de hablar del propósito, me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago, quiero seguir sirviendo a mis clientes en medio de una nueva normativa. Y eso nos apela a lo básico de los seres humanos. Una empresa que logra comprometer a sus colaboradores es una empresa que tiene gente que le gusta eso que hace. Tú no puedes formar una cultura organizacional con personas que detestan su trabajo, que no quisieran estar ahí, que lo están haciendo porque es la única oportunidad que tienen o porque simplemente reciben un cheque. Se nota muchísimo las personas que no le gusta su trabajo. Se nota muchísimo. Y eso es algo que nosotros deberíamos de preguntarnos. ¿Cómo hacer para tener personas que estén comprometidas y que disfruten de su trabajo todos los días? Y eso empieza desde la contratación. Tal cual recuerdo haber escuchado a Patti Cofiño, la directora de talento humano de McDonald's, que me decía, si tú quieres escalar un árbol, tú tienes dos alternativas. O contratas ardillas o entrenas pavos. Las dos cosas pueden funcionarte, pero te va a salir mucho más caro entrenar pavos. Así que todo empieza desde una buena contratación. Así que como líderes, ¿qué podemos hacer? En definitiva, como bien decía Jenner, hay que medir las cosas. Y tenemos que medir para saber. Tú no puedes decirme en este momento si está comprometida tu fuerza laboral si no lo has medido. Y es fundamental cada vez más en las organizaciones que nos administremos por métricas, por información, por data. ¿Cómo se está administrando la crisis de COVID-19? Por información, por medir las curvas de contagio, por medir cuántas personas fueron infectadas. La medición es fundamental, pero la medición sin el otro paso, sin el aprendizaje, no serviría de nada. Tenemos que medir, aprender para saber qué significa esto que me están diciendo mis colaboradores y luego construir, hacer algo al respecto. Son incontables las organizaciones que miden, pero no interpretan o no hacen nada con lo que han escuchado. Esto es análogo a hacer una encuesta de satisfacción al cliente y que no corrijas eso que tus clientes te dijeron. ¿De qué serviría preguntarles entonces? Así que algunos retos del mundo laboral no tienen nada que ver con esta enfermedad. Y ahora todos se lo estamos echando en cara. Así que déjame darte este contexto. Aun cuando fuéramos inmunes a COVID-19, imaginemos que Guatemala, todos y todas, fuéramos inmunes a esta enfermedad, no estaríamos exentos, por ejemplo, de, uno, el impacto en el turismo. Las personas afuera pasará cierto tiempo para que quieran arriesgarse a ir a otro país y un país fuera del propio. Y eso tiene un enorme impacto en cómo se mueve la economía. Imagínate la presión que tendrán todas las industrias relativas al turismo. Dos, ¿qué pasa con las remesas? Las remesas estarán impactadas y no tiene nada que ver con nosotros, aunque fuéramos inmunes a la enfermedad. Así que aun cuando fuéramos inmunes, tendríamos un impacto importante en las remesas, puesto que nuestro socio comercial es Estados Unidos. Tercera variable, ¿qué pasa con el comercio internacional? El comercio internacional, el flujo de divisas, de productos y servicios de otros países también estará impactado y esto no tendría nada que ver con COVID-19 internamente, sí externamente, pero hay empresas que están batallando inclusive con sus cadenas de suministro.
que no saben qué hacer, puesto que se están cerrando fronteras. Y finalmente, la variable de la automatización y la robótica. Esta es una tendencia que no va a cambiar aún cuando fuéramos inmunes, sino que esta es una variable que ya venía. Ya las empresas se estaban adaptando para esto, pero simplemente con esta enfermedad se está agilizando. Así que usaremos dos frameworks o dos marcos de pensamiento para enmarcar nuestra reflexión. El primero que quiero decirte tiene que ver con cómo es tu empresa. Y hay tres tipos de empresas básicamente. La primera le llamaré la empresa ratón. Es una empresa pequeña que factura entre $1 a $1.000.000. Esa representa los nuevos emprendimientos. Y si nosotros vemos cómo es un ratón, es pequeño, es frágil y cualquier cosa pudiera matarlo. Así que hay muchas empresas que están en esa situación, en este momento, que están diciendo, yo no puedo esperar meses, esta crisis me va a matar en días o en semanas. Segundo tipo de empresas, las empresas que facturan más de $1.000.000 al año. Y estas andan entre 1 millón a 10 millones de dólares al año, les llamaremos las gacelas. Si bien la gacela es diferente al ratón, porque no es tan frágil como el ratón, la gacela también es susceptible a depredadores. Las gacelas son más ágiles, pero son más atractivas en la naturaleza. Y hay muchas empresas que están teniendo dificultades en este momento por nuevos competidores. No creas, por ejemplo, que una empresa como Zoom, la dueña de la plataforma que estamos utilizando, está libre de problemas porque le está yendo bien. Precisamente como le está yendo bien, ahora tiene más competidores. Tú tienes empresas como Facebook que están tratando de ponerles competencia gratuita, Google también, Microsoft también, y que están haciendo múltiples cosas para aprovechar ese mercado que está creciendo. Y finalmente, si tu empresa es una empresa tipo elefante, que ya factura más de 10 millones de dólares, ya es una empresa grande, pero ¿qué pasa con la empresa elefante? Como es tan grande, le cuesta reinventarse. Y las empresas elefante, como hemos visto, se mueven lento y les cuesta adaptarse muchas veces. Pero ¿qué está pasando en esta crisis? Al ratón probablemente le quedan días o semanas de sobrevivencia, a la gacela le quedan meses y el elefante a lo mejor puede perdurar años, pero los tres estamos sufriendo. No hay empresa grande que no esté preocupada, porque depende de sus consumidores. Empresas de telecomunicaciones están teniendo problemas de cobro, problemas de cancelaciones, porque ya no hay dinero en el entorno. La empresa Gacela está teniendo nuevos competidores, pero también problemas de flujo de efectivo. Y las empresas ratón tratando de sobrevivir. Esta presión que estamos viviendo impacta en el compromiso de los colaboradores. No es lo mismo, nuevamente, estar en una empresa en tiempo de bonanza que en tiempo de crisis. Porque por otro lado, las empresas, su comportamiento se vuelve más errático. A lo mejor por estar en crisis no le están comunicando a los colaboradores sus políticas. A lo mejor no les están dando seguridad. No les están diciendo si van a tener trabajo o no. Y este momento de crisis lo que es una especie de tamiz que está tamizando las empresas que van a permanecer, pero por otro lado el mercado laboral. Porque lo que es un hecho, la persona que es buena va a tener trabajo, porque va a encontrar trabajo, le van a ofrecer trabajo, siempre va a tener en qué ocuparse. Pero esas son las primeras personas que van a salir de las organizaciones si no las cuidas, porque tendrán otras oportunidades. La segunda cosa que quiero decirte es cuáles son los 3 ingredientes básicos para el engagement. Y déjame traducirte acá. Hubo un estudio, que este es un metaestudio, quiere decir un estudio de estudios que hace Daniel Pink. Y Daniel Pink encontró 3 grandes cosas de todos los estudios de motivación.
Y se dio cuenta que cuando hacía falta uno de estos ingredientes, las personas no estaban motivadas en su trabajo. Y esto nos sirve como una especie de checklist para nuestras organizaciones de cómo estamos manejándolas. Primer elemento, propósito. ¿Qué tanto tu organización les da una tierra prometida, algo más allá de sí mismos? Si tenemos una empresa que solo habla de hacer dinero, ese no es un propósito. ¿Cuál es el propósito de la empresa? El porqué de la organización. 2, autonomía. ¿Qué tanto le dan la posibilidad a las personas que aporten sus talentos, que puedan decir su punto de vista, que puedan participar en las reuniones gerenciales, que puedan dar su punto de vista en los proyectos? Propósito, pero 2, autonomía. ¿Qué tanto yo puedo ser parte? Es frustrante estar en una empresa en donde tú tienes una idea, pero no puedes nunca ponerla en la mesa, porque ya sabes que nunca te van a tomar en cuenta. Eso frustra a las personas. Pero es frustrante también no saber para qué existe la empresa. Y el misterio de ¿para qué está esta empresa? Pues no sabemos, pero los dueños han de saber. Y 3, lo que se llama la posibilidad de mastery. ¿Qué es mastery? Es el mejoramiento, que podamos cultivar nuestros talentos, que podamos ser mejores. Dicho de otra forma, el avance, autonomía, avance y propósito. Es frustrante estar en una empresa en donde no sabes la meta, no sabes si vas bien, si vas mal, que no se comparta la información, si no puedes progresar en tu plan de carrera, si no hay posibilidad que hagas algo diferente. Así que imagínate, esos 3 ingredientes van juntos y ese es el mayor predictor de compromiso y de engagement en las organizaciones. Propósito, autonomía y avance. ¿Cuál de estos 3 le hace falta a tu organización? Ojalá que no sean los 3. Ojalá que sea ninguno. Que estés en una organización que provee de propósito, que provee de autonomía y propone avance. Ahora, tú sabes por qué muchas personas desean emprender un negocio. Porque usualmente los negocios tienen propósito. Tú dices, no, yo quiero hacer esto, quiero resolver esto por la humanidad. 2, autonomía. Tú puedes poner a uso del emprendimiento tus talentos y tú sabes si te está yendo bien o no. Avance. Tú puedes ver si estás vendiendo o no, si te están comprando tus clientes, cómo están los indicadores de satisfacción. Pero eso mismo podrían tenerlo todas las empresas, pero muchas veces dejamos de tenerlo. Así que si tú quieres tener compromiso en tus colaboradores, provéeles de propósito, provéeles de autonomía, que puedan utilizar sus talentos y 3, provéeles de avance, la posibilidad de volverse mejores en eso que les apasiona. Si hemos hablado de estos ingredientes, quiero invitar a alguien que es una empresa referente de Latinoamérica para que nos diga qué están haciendo ellos. Y déjame invitar virtualmente al director corporativo de Corporación Multinversiones, una empresa de casi 46,000 colaboradores, para que nos cuente qué están haciendo. Veamos ahora una opinión experta de alguien de Latinoamérica. Hola, soy José Miguel Arias, director corporativo de Recursos Humanos para CMI. En la corporación, la salud y el bienestar de nuestros colaboradores y sus familias es una prioridad que asumimos con total responsabilidad. Es así que desde hace varias semanas venimos tomando medidas de prevención dada la difícil situación que se vive en varios de nuestros países. Como sabes, una medida adicional de prevención será el teletrabajo. Hoy quiero ofrecerte algunos consejos prácticos para hacer un uso eficiente de él. Primero, asegúrate que tienes un lugar adecuado. En un lugar adecuado significa que tiene la iluminación necesaria, que no hay ruidos que te distraigan, que tú puedes tener un espacio de concentración y de privacidad para las conversaciones laborales. Si por las razones que fuera, tu familia está en casa, ten una conversación previa con ellos y explícales que este es un espacio que tú quieres destinar para las necesidades laborales. Segundo, tu horario. Asegúrate que manejas el mismo horario que manejas cuando estás en la oficina.
Lo único que tienes que hacer es conectarte en el mismo momento en el que tú llegarías a la oficina y desconectarte en el momento en el que tú saldrías de la oficina. Asegúrate que reservas algunos momentos de descanso a lo largo del día y obviamente que tomas tus espacios también para tu almuerzo. Tercero, asegúrate que estás accesible. La accesibilidad la puedes lograr a través del celular, de Skype empresarial y de cualquier otra herramienta que tu unidad de negocio te facilite. Asegúrate que estás contactable de una manera sencilla para asegurar que los proyectos y las prioridades de trabajo pueden seguir avanzando. Cuarto, asegúrate que tienes los medios adecuados para tener tus reuniones. La tecnología es un habilitador clave para esto. Skype empresarial puede ser un ejemplo de la tecnología que tenemos en la corporación para hacer uso de ella. Asegúrate que la pruebas previamente a tus reuniones para que la tecnología no vaya a ir en detrimento del tiempo de tu reunión. Y quinto, muy importante, confía. Confía en tus pares, confía en tus colegas y en tus colaboradores. Ellos están haciendo todo su esfuerzo para ser eficientes en un espacio de teletrabajo. Los proyectos y las prioridades de la oficina seguirán avanzando. Si tú y todos y cada uno de nosotros que estaremos utilizando el espacio de teletrabajo, vivimos nuestros valores reír y actuamos acorde a ellos. Asegúrate que eso siempre lo mantienes en mente y verás que el teletrabajo es una alternativa de una medida de prevención que nos ayudará a vencer estos retos que estamos enfrentando. Y muy interesante escuchar a alguien con una organización tan grande, imagínate 46,000 colaboradores, haciendo diferentes cosas que garantizan que podamos funcionar y operar bien. Así que déjame darte 10 predicciones sobre cómo veo el futuro del trabajo. Y verás que algunas tienen que ver con este compromiso, pero por otro lado, el futuro en general del trabajo, es decir, la forma en que operaremos. Así que viene el primero. Se acelerará la automatización. ¿Y la automatización de qué? De todo. Nos estamos dando cuenta que la robótica es parte de nuestras vidas cada vez más y se acelerará en el futuro. Estamos viendo empresas como Amazon automatizando sus bodegas y cómo hacen todo el manejo de sus suministros por medio de robots autónomos inteligentes, como los estás viendo allí. Tienen ya miles de robots que están manejando las entregas, los despachos, y esto es algo que ahora, con procesos de distanciamiento social, se volverá fundamentalmente más alto. Ejemplos como Expedia, que Expedia, la empresa que maneja vuelos, paquetes turísticos, te puedes imaginar la cantidad de quejas y reclamos que está teniendo. Lo está manejando ahora con chatbots y con protocolos que pueden automatizar gran parte del servicio. 2, seguirá el teletrabajo permanentemente en muchos casos. Nos damos cuenta que los estudios nos dicen que sí se puede ser más efectivo trabajando de casa, sí es posible. Y hay muchas personas que están manifestando que no desean regresar a la oficina. Pero por otro lado, las oficinas se están dando cuenta que pueden abaratar muchos de sus costos. No tendrán que pagar parqueos, no tendrán que pagar grandes metrajes de oficina, no tendrán que pagar aire acondicionado, no tendrán que tener espacios para que la gente coma en su casa y en muchos casos se trasladará lo que estamos viviendo en casa permanentemente. ¿Qué implicaciones tiene esto? En definitiva, que la tecnología seguirá cada vez más parte de nuestras vidas. 3, crecerá la demanda por gobiernos y empresas más transparentes. Estamos viendo que los estudios ahora nos dicen que las organizaciones deberían de tener muy claramente definido su propósito, más allá que el dinero. Se están pidiendo crecimiento exponencial en el aprendizaje, una fuerza laboral inspirada, un liderazgo que sea participativo, organizaciones que no tengan fronteras, estructuras dinámicas y mucho uso de tecnología para mejorar el desempeño. Pero lo que llama la atención es que ahora vemos gobiernos más metidos en el día a día.
Y por lo tanto, entre más prevalente sean en nuestro día a día, se demandará más transparencia. Al igual que las organizaciones, están pidiendo más protocolos. ¿Cómo hacer para que, por ejemplo, tus colaboradores implementen sus diversos protocolos de seguridad? Hazlos parte de la solución. Explícales qué es lo que deben hacer y el por qué lo deben de hacer. Las personas nos resistimos a lo que es impuesto más que aquello a lo que fuimos invitados a participar. Por otro lado, mira cómo funcionarán las organizaciones. Algunas ya están funcionando así, con unidades escalables. Eso quiere decir, están creciendo por pequeños grupos de trabajo, equipos ágiles. Y además, como decía el CEO de Microsoft, el trabajo no es un lugar, es una forma de pensar, es una mentalidad, el mindset. Cómo es la persona que trabaja en Microsoft y cómo es diferente a personas que trabajen en otros lugares. Así que, ¿cómo es tu empresa? Lo que te puedo garantizar, cada vez habrá más data accesible y por otro lado, más información accesible a las diversas personas. 4, cambiarán los modelos educativos y esto nos estamos dando cuenta. En mi introducción, yo soy fundador de un colegio totalmente digital. Estábamos 4 años trabajando, construyendo materiales, pero digital 100%, no lo que está pasando ahora de traducir lo normal a lo digital. Y te puedo decir que ha sido un experimento interesantísimo de entender qué es lo que en realidad necesitaban los padres. Pero por otro lado, mis negocios también son digitales. Tengo universidades corporativas, diseñamos contenido, pero esto es igual a colegios como Khan Academy, que tú puedes aprender múltiples cosas en línea, totalmente en línea. edX, la alianza entre Harvard y MIT, tú puedes recibir cursos totalmente en línea, en muchos casos gratuitos, y tú solo pagas unos cuantos dólares para que te den el certificado. O empresas como Intras, que está en República Dominicana, que esta es su manera de hacerlo, haciendo congresos gigantescos digitales. Hay diversas formas de podernos adaptar. Siguiente, número 5, se discutirán y aprobarán nuevas leyes relativas al trabajo. Ya estamos viendo, Harvard, por ejemplo, está lanzando cómo hacer una evaluación de desempeño a robots. Y ya está saliendo herramientas como esta. ¿Qué va a pasar cuando se robotice la mayoría de la fuerza de trabajo? 2, ya tienes a Sofía, la robot, que ya es ciudadana de Arabia Saudita. Y la pregunta es, ¿qué responsabilidades tiene un robot? ¿Qué pasa si un robot mata a alguien, por ejemplo? ¿De quién es la culpa? ¿Es del fabricante? ¿Es de la persona que lo opera? Y nos damos cuenta que el mundo se tiene que adaptar a nuevas preguntas que forzosamente tendremos que hacernos. ¿Qué pasará cuando te forcen a hacerte exámenes médicos? Cuando regreses al trabajo, pero te tengan que hacer un examen obligatorio de coronavirus, por ejemplo, o de cualquier otra pandemia que vaya a ocurrir en el futuro. Esto no es ahora obligatorio en muchos lugares, pero lo será y seguramente la ley cambiará con ese respecto. Por otro lado, ¿qué pasa con la modificación genética? Esto es algo que ya está ocurriendo, se va a acelerar con este proceso, pero ¿cuál es la legislación al respecto? Hay, por ejemplo, de acuerdo a cómo está escrita la propiedad intelectual del genoma humano, una empresa farmacéutica podría tener la propiedad intelectual de tu hígado y yo necesitarlo y decir, ok, discúlpame, te tengo que ir a hacer una pequeña punción en el hígado porque es propiedad intelectual nuestra. Así que hay nuevas preguntas que seguramente se van a acelerar. Siguiente, y número 6, existirá mucho más foco al equilibrio y la sostenibilidad y los enfoques holísticos. Todo el tema de wellness y muchas organizaciones están tratando de dar compromiso a los colaboradores proveyéndoles de mayor equilibrio. Nos damos cuenta que Harvard ya está haciendo diversos estudios sobre mindfulness. Empresas como Google, Nike y Apple están ya proveyendo de entrenamiento de mindfulness
y esto está teniendo excelentes resultados en las organizaciones. 7, se demandará mucho más meritocracia. Y la meritocracia es todo lo vamos a tener que medir más. Y por eso me encanta poder estar haciendo un webinar dentro de una organización que provee diferentes métricas, diferentes instrumentos para que puedas medir lo que importa. Porque esto es algo que está de acuerdo a lo que se va a demandar cada vez más. Si nosotros vemos, esta es una plataforma para hacer innovación abierta al público y HeroX lo que hace es que quien resuelve la idea le dan dinero en efectivo. Ahí tú ves los premios, hay un premio de $160,000, $25,000, $30,000, hay premios de millones de dólares. Por ejemplo, yo que trabajo con Coca-Cola, Coca-Cola tiene un challenge acá de quien descubra la siguiente molécula edulcorante de sus bebidas, le van a dar entre 1 a 10 millones de dólares de premio. Pero tú puedes pensar, ¿qué montón de dinero? Bueno, pero ¿cuánto le costaría a Coca-Cola resolverlo por sí mismo? No le costaría ni 10 millones de dólares, le costaría muchísimo, muchísimo más. Y esta es la meritocracia, es que yo pueda probarte que logré algo y tener un resultado que tenga un beneficio directo para mí también. Mira, por ejemplo, si yo quiero contratar a alguien para que me haga algo, para que me haga un currículo, esta es la meritocracia de la que te hablo. Yo puedo ver los rankings que tienen las personas que están trabajando, cómo los han evaluado, en cuánto tiempo me lo entregan. Así que es una fuerza laboral cada vez más evaluada por métricas tangibles. Siguiente, esto muy relacionado al anterior, crecerá sustancialmente la llamada gig economy. Y la gig economy, dicho en otra parte, es la uberización del trabajo. Eso quiere decir que podamos hacer más de una actividad al mismo tiempo. Tal cual un Uber se dedica a veces a muchas otras cosas. ¿Y qué es esta uberización del trabajo? Mira, por ejemplo, Instacart. Tú puedes trabajar entregando frutas y bebidas, frutas y vegetales a diversas personas. TaskRabbit, tú puedes hacer trabajo a distancia, como entregar cosas, hacerle mandados a las personas y te pagan por eso. Empresas como Fiverr, en donde tú puedes traducir cosas, diseñar logos, hacer programación de aplicaciones, hacer marketing digital, ayudar a personas con su currículo, etcétera. 9, crecerá el foco en la ciencia en general. Y así como lo estamos viendo en la medicina, imagínate cómo vamos a tomar decisiones. Y esta es una tabla, nosotros en la oficina hacemos planeamiento estratégico y usamos herramientas para medir diferentes cosas. Corrimos este pequeño experimento para ver qué piensa la gente con respecto al coronavirus. Y nos damos cuenta que el coronavirus tuvo 50,752 menciones en estos días. Ahí nos damos cuenta que la mayoría vino de páginas web, pero curiosamente 17,000 personas hablaron positivo del coronavirus y casi 11,000 hablaron negativo del coronavirus. Imagínate que yo hubiera llegado a tu empresa y te digo, no, la gente está hablando bien del coronavirus. Tú me hubieras dicho, estás loco, ¿qué van a hablar bien? Pero acá te muestro las métricas. Y la respuesta por qué están hablando bien del coronavirus es porque el coronavirus dice, me está permitiendo comunicarme más, trabajar desde casa, cambiar la forma de hacer las cosas en mi empresa. Estoy siendo más productivo. Ahí dice aumento de comunicación, de trabajo en casa. Por otro lado, esta es una de nuestras encuestas que hacemos de compromiso. ¿Y cuántos de nosotros hemos medido el compromiso de una forma cuantitativa en nuestras empresas? Si no lo tenemos medido, no podemos saber cómo atacarlo. Y date cuenta, acá en los ítems, desde el trabajo en equipo, tengo claridad de los objetivos. Algunas de las cosas que dijimos que son predictores de un buen compromiso, aquí está la medición cuantitativa. ¿Cuántas personas? ¿Qué porcentaje
tuvo éxito. Así que esto es una tendencia en crecimiento. Y 10, serán probadas las organizaciones reales de las que son simplemente retórica. ¿A qué me refiero con esto? Aquí se notará quién de verdad es un great place to work o una empresa en donde el emperador no tiene ropa. Las épocas de crisis sirven para probar quién lo está haciendo por las razones correctas. Y aquí se nota la organización que en realidad cuida a sus colaboradores y aquella que dice que cuida a sus colaboradores. Llama mucho la atención ahora muchas empresas tratando de hacerse los buenitos y se nota que lo están haciendo para ganar publicidad. Y hay otras empresas que simplemente están acostumbradas a ayudar, lo hacen y como consecuencia la gente lo reconoce. Es muy diferente el por qué haces las cosas. Si lo haces como una razón oportunística o una razón genuina. Si tú cuidas a tus colaboradores, ten por seguro que ellos mismos te harán la mejor publicidad. No necesitas andarle diciendo al mundo, soy bueno. Las mismas empresas y las personas reconocen quiénes hacen la diferencia. Así que déjame darte algunas reflexiones finales para dejarle la palabra a mi amigo Jenner, que tiene algunas herramientas adicionales para nosotros. Si nosotros vemos, esto ha estado creciendo. La foto de Eric Yuan, que es el fundador de Zoom, y de Benjamín Aidoo, que es el fundador de esta empresa, una empresa en Ghana que se dedica a amenizar funerales. Alguien hizo un TikTok en febrero que se volvió viral y ahora todos tenemos hasta stickers de ellos, pero esta es una empresa real, una empresa que ameniza funerales. Y por cierto, te costaría entre $3,500 a $4,000 que te amenizara un funeral. Y con la fama que han tenido, sus precios también se han disparado. Ahora, ¿qué tienen en común Eric Yuan y Benjamín Aidoo? Ambos tú pudieras pensar, ahora les está yendo re bien, se volvieron famosos instantáneamente, ¡qué dichosos! Pero déjame contarte que ambos tenían un propósito fundamental. En el caso de Eric Yuan, él soñaba con conectar a las personas desde que él iba a visitar a su novia en un tren y se tardaba 10 horas en tren y la iba a visitar frecuentemente en China. Él decía, yo quiero resolver esto. Yo quiero conectar a las personas de una forma que puedan hacer lo que les haga ser más productivos sin necesidad de recorrer tanto camino. Y Eric Yuan tenía un propósito masivo. Y por otro lado, Benjamín Aidoo, él quería ayudar a las personas y darles consuelo. De hecho, quería ser médico. Y para pagarse sus estudios de medicina, fue que empezó esta empresa para amenizar funerales. Pero su propósito sigue intacto. Él dice, yo les llevo consuelo a las personas en sus momentos más difíciles. Tal cual habría sido cuando fuera médico, ahora lo hago en los momentos más vulnerables. Ambos tienen un propósito muy bien fundamentado. Dime cuál es tu propósito, yo te diré qué tanto impacto estás teniendo. Estamos en una época en donde los héroes han cambiado. Incluso entre los médicos, acá es donde se probará su propósito. Muchos médicos están entregando lo más valioso que tienen, que es sus vidas, literalmente, para poder salvar otras. Y acá es donde se está probando si ese propósito era de verdad. Tú no darías tu vida por algo en lo que no crees. Y acá los nuevos héroes son esas personas que están entregándose literalmente a los demás por la razón que estudiaron esa carrera. Y finalmente, yo siempre recuerdo quiénes son las personas que yo sirvo. Y acá están mis hijos y mi perrita Pixel, pero siempre que yo voy a hacer cualquier cosa, y particularmente en estos momentos de crisis, me pongo a pensar, ¿qué pensarían mis hijos en este momento? ¿Qué les estoy enseñando en un momento de crisis? Yo les puedo enseñar a tener fe y esperanza que lo mejor está por venir, o puedo enseñarles con mi preocupación y con mi aflicción que en realidad no tengo esperanza. ¿Cuál es el mensaje que yo quiero dejarles a ellos?
porque nuestra reflexión de compromiso, nuestra reflexión de cómo motivo a las personas empieza en casa. Yo también debo proveerles a mis hijos de propósito, de saber que hay algo más por lo cual luchamos como familia. Debo proveerles a mis hijos de autonomía, de saber que son diferentes, que nacieron con regalos diferentes y que mi trabajo es ser un facilitador de esos regalos y no esperar que hagan lo mismo que yo hago. Y 3, proveerles de avance, de permitirles que ellos crezcan como seres humanos y que vayan cumpliendo su propósito. Así que en resumen, ¿cómo estás motivando tú a las personas de tu organización? Estamos en una época de más crisis, de mayor tensión, pero los principios básicos siguen siendo los mismos. ¿Qué tanto les estás proveyendo de propósito, de autonomía y de avance? Así que Dios les bendiga. Espero que sigamos creyendo que lo mejor está por venir. Y les dejo con Janet, que nos tiene algunas herramientas finales.